Entonces, vamos a hablar de las prácticas propuestas, ¿no? Las prácticas propuestas del Raya Yoga. ¿Qué son y cómo esto? Bueno, prácticas del Raya Yoga, las sadhanas en India, las aksesis en el cristianismo o en todos los cultos de Occidente, la oración, vocalización, asana, respiración consciente, visualización, estudio de los textos sagrados, reflexión, y puedo seguir y seguir, porque todas son del Raya. Porque todo es el camino. Todo es un camino. Todas esas son prácticas del Raya. Todas. Todo lo que nosotros conocemos como prácticas podríamos englobarlo aquí. Y aquí me olvido de un montón. Me olvido de la meditación, me olvido de... La magia. De la magia, porque es práctica. Me olvido de todo lo que hay. En realidad, todas las prácticas, todo lo que está ahí, está dentro del camino. Y del camino es como Raya. Pero ahora vamos al punto clave. ¿Qué finalidad tiene el Raya? Porque si son prácticas y todo es camino, ¿dónde está el final del Raya? ¿Qué presenta el Raya? Y aquí es donde cada uno va disociándose. Cada separación del yoga va diciendo, bueno, la finalidad es esta otra, y ahí es donde vas encontrando a todos. Pero la finalidad del Raya, del Raja, ¿cuál es? Hay una y muy clara, hay una y muy entera. Es esa, el silencio. El Raya es el silencio, va ahí, es el fin de todo, el silencio. Todas las prácticas, todos los hechos, todo lo que tengamos que hacer, deben apuntar al final a esto. Por lo menos, el Raya tiene como escalonado al final el silencio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el núcleo es la mente, lo que hacemos con el Raya es trascender la mente. O sea, silenciarla. Al hacerle silencio a la mente, es cuando viene la trascendencia. Porque todo lo demás y todo lo anterior es puramente. Es mente. Por lo tanto, es silencio. Silencio. Es el final del Raya. Entonces, todo eso que todas las prácticas que podamos encontrar en cualquier escuela, da igual la que sea, me da igual de qué tipo, si es occidental o oriental, al final tienen que apuntar a silenciarse, al silencio completo. Bien, entonces, vamos a ver cómo se ha creado este Raya Yoga, cómo está fundamentado. Digamos que tenemos un tal Patanjali que se confunde como el creador del Raya Yoga. No lo es el compilador. Es diferente. El que estudia un poco en los textos se da cuenta de que la diferencia es muy grande, porque no hay un origen para el Raya, no hay un origen para tal cosa. Lo que hay es un compilador. Y Patanjali es un compilador de lo que después se llamarán los Yoga Sutras. Que los Yoga Sutras son, seguramente habéis escuchado más de uno, son un conocimiento muy grande compilado en una frase muy pequeña. Son lo que se llama a nuestro lenguaje un aforismo. Un aforismo. Una gran enseñanza, ¿sabéis? Las que nos enviamos por WhatsApp, las que nos enviamos... Ya, esos son aforismos. Pues hay unos aforismos que se llaman los Yoga Sutras, que son las compilaciones de Patanjali, que son 195 aforismos. Pero son tan complejos de entender, tan complejos que necesitamos auténticos comentaristas para que nos desarrollen el aforismo. O sea, nosotros no somos capaces, no tenemos la diligencia de que al escuchar un aforismo de los sutras, un Yoga Sutra, por ejemplo, digamos, ¡wow! No, necesitamos que el aforismo se vuelva a desenglosar, vuelva a abrirse y volvamos a decir, ahora lo he entendido, porque alguien me lo ha explicado. Entonces, los Yoga Sutras no se entienden. Igual que, y esto nos pasa en todas las culturas, por ejemplo, en la Cábala nos cuentan las historias cabalísticas de Adán, Eva, que hay muchas de Adán y Eva, no solamente está la del árbol, sino que hay muchas más en la Cábala. Pues nos van contando las historias y luego necesitamos un comentarista que venga a decirnos, oye, esto
significa esto para ti. Ah, vale, vale, ¿entendéis? Digamos que hay un veedor que recoge y luego hay el comentarista, que es el que hace el comentario del veedor, el que ha visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una visión o un veedor que captura el árbol cabalista, lo manifiesta, ve la realidad de él, pero no tiene cómo hacer explicación porque es su realidad. Entonces viene el comentarista, que pueden ser ya todos los sabios cabalistas, que empiezan a descomponer los sefirot, pues con los sutras pasa lo mismo. Uno de los comentaristas más impresionantes de la India fue Vyasa, por ejemplo, que descompone libros como el Mahayana, el Mahabharata, el Ramayana, el Mahabharata y demás. Comentaristas, que deshacen todo y lo exponen de otra forma más clara para entenderlo. Bueno, pues después de los Yoga Sutras y después de ser comentada, se vuelve a recoger, se vuelve a, digamos, a montar en una serie práctica, en un formalismo práctico, esos, y se crea el Ashtanga Yoga. Por eso os decía que es lo más tradicional. ¿Me entendéis? Me vais siguiendo, ¿no? Lo que va pasando en la historia, ¿no? Primero tenemos el Patanjali que compila, luego crea los Yoga Sutras, que es esa compilación, los comentaristas, y después llega alguien para decir, oye, vamos a hacer todo esto práctica, para poder tener algo con lo que trabajar. Y entonces se crea el Ashtanga. El Ashtanga significa, viene a ser 8, y Anga es estadio o procesos. Entonces son los 8 estadios, los 8 procesos. El Ashtanga Yoga es los 8 procesos del yoga, digamos. Y se le dice los 8 procesos del yoga de Patanjali, porque lógicamente viene de él, ¿no? Y a partir del Ashtanga o de los 8 estadios o de todo esto, aparecen todas las variaciones del yoga, ya, todo lo que es. Que cogen un estadio o una parte del Ashtanga y lo dirigen. Bien, normalmente, y os digo de verdad, si ponéis en internet, yo lo probé, Ashtanga Yoga, a ver qué sale, pues os digo, lo primero que os va a salir son esto. Hatha Yoga. Son las imágenes del yoga normal, Hatha Yoga. que es la parte de posturas. O sea, cuando se vende Ashtanga Yoga normalmente, comercialmente, esto es lo que hay. Nada de Patanjali, ni de reflexiones de los aforismos, ni de nada de eso. Lo que encontramos en Ashtanga es esto, una serie completa de posturas, las asanas, que es lo que se ha tomado, de esa parte que se ha tomado. Entonces, es por lo que os digo que cuando vayáis a buscar, si vais a buscar a ver qué es esto de la Ashtanga, pues vais a ver que hay muchas variables, ¿no? Muchas variantes. Ahora sí, voy a explicaros muy por encima porque no se puede, no me quiero tampoco meter a fondo en ello. Os voy a explicar lo que son los 8 estadios reales del Raja Yoga de Patanjali para que veáis por qué de aquí han salido todos. Bien, los 2 primeros estadios se llaman, abajo tenéis, Yama y Niyama, y viene a ser, entre los 2 juntos, el código moral del yoga. O sea, es la ética del yoga. Entonces, cada uno de ellos participan de una cosa. El Yama tiene 5 y el Niyama tiene otros 5. ¿Y por qué están separados Yama y Niyama? Porque digamos que el Niyama son algo social, algo que tú debes no hacer, en realidad es no hacer. Se le considera al no, porque al Niyama se le considera los sís, pero bueno. En el fondo es el código social al Yama y las observaciones personales, lo que yo tengo que hacer personalmente, como el Niyama. Y son los 2 primeros estadios del Ashtanga. O sea, los 2 primeros del Raja Yoga. Entonces, ¿qué tiene el Yama, por ejemplo? Bueno, pues empezamos. La primera del Yama como código social es Ahimsa. ¿Lo conocéis? ¿Cierto? El Ahimsa. ¿No habéis escuchado a Ahimsa? Gandhi. Exacto. Siempre que escuchamos a Ahimsa, escuchamos a Gandhi. Un hombre que, gracias a la Ahimsa, libera un país como la India. Ahimsa es el hecho de nunca poner violencia. Nunca. Entonces Gandhi se va a quejar, digamos de alguna forma,
a los ingleses que están teniendo, o son los que llevan el país de la India, de sus formas. ¿Y cómo lo hace? Con no violencia. Digamos que se pone delante de ellos y no ejecuta. Simplemente está ahí. Pero no permite que ejecuten. Entonces, esa no violencia o ese ahimsa hace que al final se demuestre pues, que la no violencia es un sistema muy práctico. En realidad, la ahimsa es una cosa que merece mucha reflexión, porque nosotros tenemos mucha violencia, no física, sino que tenemos mucha violencia en la forma de pensar, en la forma de relacionarnos con los demás. Esta violencia es constante en las relaciones personales, en las relaciones verbales, todo esto está. Entonces, el ahimsa real, lo que está hablando como ahimsa, es no violencia en todos sus aspectos y modalidades. Este es el código moral, ¿vale? Y como código moral, los aspectos sociales. El segundo se llama satya, que es el nunca salirse del parámetro de la verdad. No mentir. O sea, no mentir. No mentir. Para ellos es fundamental, no mentir. La verdad es lo real. La mentira es la ignorancia. Si mientes, eres ignorante por hacerlo. Ignorante de lo que tú realmente eres, que eres la verdad. Por lo tanto, no hay forma de mentir si tú quieres ser lo real. La mentira no encaja. Entonces hay que deshacer la mentira. Y para ellos, satya es otro de los fundamentos morales del tal. Como veis, no son, vienen a ser como los 10 mandamientos, pero en otro estilo. Los 10 mandamientos son de una forma hechos y estos están de otra forma, más arraigado en el entendimiento de la conciencia. El siguiente es el asteya, que es no robar. No robar en todas sus modalidades también, porque claro, a veces no robar parece que es una cuestión material, pero es en todas las modalidades, ¿no? No robar alcanza hasta el punto de, pues, no hacer pirateo, no hacer copia, no hacer todas las formas del no robar. Podéis imaginar en nuestra sociedad cómo está el tema del no robar, ¿no? De la asteya. Sin embargo, a ellos no hacen el no robar no porque alguien les diga, oye, no tienes que robar, no, porque lo comprenden. Porque todo esto, si lo hacen es porque lo comprenden. ¿Por qué hay que comprenderlo? Porque lógicamente, si hay que llegar a robar, es porque hay un deseo muy, muy profundo que quiere cubrirse. Entonces, ¿qué deseo es ese? Hay un análisis, hay que sacar eso, hay que deshacerse, quitarle la presión a eso. Entonces, claro, esto es lo que ellos llegan a encontrar. No es que digan, oye, no tienes que robar, sé bueno. No es un código ético básico, es un código de profundización. ¿Vale? El siguiente es el brahmacharya, que es la moderación en todo. Moderación significa el equilibrio en todos los aspectos. Pero los hindúes hacen mucho hincapié en el brahmacharya en la moderación sexual. En la moderación sexual. Pero en realidad es la moderación en todo. Pero en muchos os encontraréis que el brahmacharya está asociado normalmente a la moderación sexual. Pero digo en todo porque hay que moderarse en el hablar, hay que moderarse en el comer, hay que moderarse en todas las partes. Y eso es lo que significa el brahmacharya. El llegar a un equilibrio generalizado a la hora de la acción que voy a hacer. No hacer una acción apasionada en ninguno de los aspectos, sino es una acción moderada, en la cual se hace, pero no se abusa. ¿Entendemos la de brahmacharya? Y el último es la aparigraha, no sé cómo se leerá porque esto tiene sus nombres y tal, que es la posesión de lo necesario o de lo justo. O sea, no llevar a tener posesiones extras a lo que yo ya necesito. Porque todos son cadenas, entiende, todo es una cadena. Si yo consigo una cosa más, o tengo algo más de lo que debo tener o de lo que necesito tener, al final se convierte en mi lazo, en el que me ata a no poder soltarlo, a tal y cual. Entonces digamos que este es el código moral social. ¿Vale? O sea, es que va yo con lo de fuera.
Ahora vamos al niyama, esos son los yamas, ahora vamos al niyama, que son las observancias personales. Ahora ya va para lo mismo. La primera es sauka, o sausha, que significa pureza. Esto es, para los indios, es capital, para los hindúes, es capital, porque es la pureza física e interior. O sea, el ir limpios, bien aseados, bien preparados y tal. En la India, como habíamos hablado hace un momento entre algunos de nosotros, la India en este aspecto tiene una cuenta pendiente, ¿sabéis? O sea, no, lo que te encuentras allá es más bien lo contrario. Por eso, cuando se habla del niyama, se pone la pureza. O sea, la persona tiene que ir pulcra, pero internamente también. Significa que hay que hacer también tus limpiezas interiores. Fijaros bien que cuando hablamos de esto, parece que, bueno, la limpieza, esta es una cosa que nosotros ya llevamos, no, pero es que ellos llevan la limpieza a un extremo total, ¿no? Porque, por ejemplo, del sauka hacen el ayurveda, que es prácticamente un sistema médico, que sale de la propia pureza de uno mismo. El hecho de las limpiezas, que estamos hablando, no sé si las habéis visto alguna vez, algunas de las limpiezas en India, o de las que estamos hablando. Por ejemplo, amaneces, para nada más empezar, está la limpieza de la boca, ¿no? De la boca. ¿No habéis escuchado esto? Esto es nuevo, ¿no? Bueno, ellos explican que hay una cosa que se llama... esto ya no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero hay una cosa que, un reflujo que sale por la noche y que se mantiene o se coloca en las partes gustativas de la lengua. Entonces dice que esto es lo que hace que muchas partes de la boca empiecen a deteriorarse, no por solo lo que comemos, sino porque se sostiene o se mantiene esas impurezas que han subido del estómago y que se ha mantenido ahí. Entonces, claro, ahí viene la limpieza de la lengua, que es meterse un elemento, que no lo conocéis, un limpialenguas, en realidad es un limpialenguas, que ellos hacían con unos alambres de cobre, y desde atrás de la lengua sacas raspando lo que es una pasta que hay al fondo de la parte de la lengua, y que es una pasta sobrante del cuerpo, que nosotros normalmente no limpiamos, hacemos la limpieza de dientes solamente, pero no de la lengua. Y para ellos esta limpieza es fundamental, Igual que la limpieza de nariz, que es pasarse agua salada de nariz a nariz, inclinando la cabeza y pasándose el agua y haciendo que pase por una. El agua salada purifica y limpia también. Entonces, para ellos la limpieza no es solamente lo que nosotros tenemos como limpieza, está también esto. Entonces, claro, si miráis, por ejemplo, la limpieza de la lengua occidentalmente, o sea, ya no en la India, sino buscáis estudios, vais a daros cuenta que hay gente que está diciendo que, claro, ahí se están provocando enfermedades por esta causa también, ¿no? Entonces, se puede estudiar, lo podéis mirar. Es un problema esto, ¿no? Sí, sí, pero todo el mundo tenemos. No, luego después tienen las diarreas y esas cosas, claro, pero eso es por un problema. No tengo ni idea de problemas que puede traer, pero hay médicos que están hablando de que esto es una cosa básica de hacer y que no nos cuesta, pero que es sacarla y ya está. Debe cambiar el pH. El pH, es que eso es el pH. Pero eso es porque tienes un problema intestinal. Claro, lógicamente. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Pero bueno, solo os quería nombrar que, claro, yo no me estoy metiendo en las de cada uno de ellos, porque aquí estaríamos haciendo una conferencia por cada uno de ellos. En realidad estoy nombrando que cada una de estas cosas para ellos tiene un desarrollo, ¿no? De la pureza de esto tiene un desarrollo enorme. Un ritual. Sí, tiene. Porque son más que esto, ¿no? Cuando hablas de pureza también hay que estirar los tendones y no sé qué cuántas cosas hay que hacer, ¿no? Pero para que al final la pureza, el cuerpo esté puro. ¿No? Bueno, el siguiente es el satosh, que es el contentamiento. El contentamiento parece una cosa muy así, pero es el simplemente estar agradecido por lo que ya eres y por lo que ya tienes. Contento de ello. Entonces, para ellos es una cosa que tiene que ser. Entonces, ellos hacen estudio y reflexión consciente de
¿por qué yo tengo que estar contento? Entonces, claro, anulan con esto, anulan todo lo que hace que, digamos nosotros, los occidentales, que somos más, diciendo, la vida apesta, es un asco, por aquí esto va mal, esto fíjate cómo va. Claro, para ellos esto intentan solucionarlo con el contentamiento, con el satos, que es el entender, la comprensión y la práctica real de este niyama, que es pues el darse cuenta de que tengo muchas cosas para alegrarme. Y esto lo tienen hasta los parias. Claro, los procesos lo tienen hasta los parias, y los parias son, en India, pues lo más bajo. A la hora de hablar, como categoría humana, digamos, como función humana, pues son los que tienen los más bajos, ¿no? Pues hasta ellos intentan vivir un poco con el contentamiento, porque a veces otras cosas no pueden tener, pero eso es digno de cada uno. El siguiente es el tapa, que significa el autocontrol. Autocontrol, ¿qué es? Bueno, pues esa forma de ser sin alteraciones. Ese punto en el que yo entiendo, os vuelvo a repetir, no es que alguien nos diga, hay que dominar, hay que controlar, no, es que ellos para llegar al autocontrol hacen una comprensión, que es lo que tiene que ser. Nada vale porque sí, porque alguien me diga con el dedo, oye, tío, contrólate. No es cuestión de que alguien me diga contrólate, es cuestión de que de alguna forma yo comprenda por qué me debo controlar. Porque empiezas a decir, ostras, es que cuando pierdo los nervios termino haciendo daño a mí, haciendo daño a los demás, molestando, creando, yo qué sé, vas haciendo comprensiones, gracias al tapa, vas haciendo comprensiones y al final vas afianzando una estructura de autocontrol que nace sola, pero por comprensión, no porque alguien me haya dicho. Como os digo, cualquiera de estos es por comprensión. El que se limpia la boca, la nariz y no sé qué, lo ha hecho también por comprensión, ¿entendéis? No lo hace porque alguien le diga, oye, en este libro, el tipo de Patanjali dijo que había que hacer esto. No, aquí no va así. Aquí es que se explica, se entiende y se comprende y a nadie le cabe duda. O sea, no hay que explicar por qué me tengo que limpiar. Yo ya lo he comprendido. Y si no lo estoy haciendo, es porque no lo he comprendido. ¿Entendéis? Y me falta esa comprensión. Todavía tengo ignorancia. Pero lo mismo para todas, ¿eh? Para los 10 estos. La siguiente, ya ni sé cómo se dice, Sadhayana, que al final no es más que el estudio de los textos sagrados. Y normalmente, pues aquí estarían los sutras, ¿no? Y los aforismos y el Bhagavad Gita para los indios, pero en realidad esto llevado a cualquier tema es los textos sagrados, los bíblicos, el Corán, para quien es el Islam, todo. En realidad es no alejarse del texto mucho, porque el texto viene a indicarte cosas o a reflexionar cosas o a traerte la memoria de cosas que a veces pues hemos perdido. No sé, no nos hemos conectado con ellas. Entonces digamos que asumes, por lo mismo, otra vez, asumes por comprensión que es grande el hecho del estudio o la lectura de los textos. Y la última es la Isvara Pranidhana, que digamos, el nombre de Isvara lo habéis escuchado aquí alguna vez antes, que es la visión de Dios, exacto, el Dios creador, y al final es el ofrecimiento a todo a lo divino. ¿Os acordáis cuando hablábamos del Karma Yoga? Que al final el Karma Yoga termina en una conclusión muy clara. Si está todo determinado, si toda acción es imitación y al final determinada, no me queda ninguna suelta para mí, en realidad, por lo tanto, la que hago la ofrezco a lo divino, que es lo que único existente como real. Y por tanto, ese ofrecimiento lo entiendo. Y esto, digamos, que es un poquito como una pequeña parte del Karma Yoga. El entender que todo lo hago por ofrecimiento a lo divino. No hay nada que haga por mí y no hay nada que haga por los demás, porque yo sigo siendo lo divino y los demás siguen siendo lo divino. Por lo tanto, si lo hago por los demás, lo estoy haciendo como ofrecimiento a lo divino, y si lo hago por mí, al fondo también. Porque yo soy esa parte divina también. Soy la extensión de lo divino. Bien, pues digamos que aquí ya tenemos recogidos un poquito los dos
los dos primeros estadios o estudios del Raya Yoga, de los cuales me vais a decir ahora cuáles están en las escuelas de yoga. Claro, no se tocan. Se nombran, porque claro que los nombrarán, y tendrán, pero claro, empieza a intentar llevar esto a una clase de yoga y te vas a quedar con uno. La IMSA. Te vas a quedar con uno, con una persona digo que te vas a quedar, porque los demás van a decir, bueno, esto ya, que yo venía aquí a estirarme. Y aquí lo que tengo aquí es un varapalo que no veas. Y posiciones de cuanto más raras mejor. Claro, esto es lo que yo quería, al final muchas veces son la clase del contorsionismo, ¿no? Más que otra cosa. Pues entonces yo debo tener suerte porque... Tienes uno bueno. A ver, y además es curioso porque va tocando cosas posteriores a las que hemos a veces tocado aquí. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Pues entonces sí. nos va hablando, Claro. mientras hacemos las posturas, de lo que toca. Esa es la parte que efectivamente yo le daría más puntuación, pero no correcta del todo, porque mientras tú estás a la postura o estás a lo otro. Pero lo metiendo poquito a poquito. Claro. Sí, pero claro, si estás pendiente de que no, No, te pero claro, doble la rodilla porque la mano está aquí y tú estás Claro, porque aquí, así. en el fondo el Hatha Yoga va a procurar que en el estiramiento haya concentración, que es lo suyo. Concentración de la respiración, concentración de la musculación, concentración de la asana. Y si además te están hablando de otra cosa, claro, pues ¿a dónde estás? Entonces, por eso. Pero dentro de lo malo, esta es una de las cosas, ¿no? Entonces, Sí. Luego tenemos una relajación que a veces primero explica y vamos haciendo los movimientos. Luego la relajación a veces es música o a veces es explicación. Vale. Luego hacemos una meditación con mantras. Vale. ¿Ves? Estamos hora y media. Se combina todo ahí, que al fondo Y hacemos son prácticas. pranayamas también. Ahí está, se hace un poco De todo. un poco de todo. Pero claro, es lo que digo, a veces, aunque mezcla las cosas y se convierte en un ejercicio de Raya Yoga, en el fondo al final hemos perdido el norte al olvidarnos del silencio, que es el fondo final, ¿sabes? Y es que ahí es donde, digamos, caemos la mayor parte de la vida. Pero sigo y lo vemos. Insiste, bueno, Sí. un inciso, insiste mucho cuando terminamos los ejercicios de mantenernos unos minutos en silencio escuchando el cuerpo. Bueno, mira, igual... No, a ver, que yo no estoy rescatando el Y a- yoga, No, lógicamente. y a mí personalmente, bueno, como físicamente me está yendo muy bien. Es que no puede ir mal. Es que por lo menos estás asociada a una cosa que da una estabilidad Y lo que general. puedo hacer no lo hago. Claro. Si es que yo, a ver, entenderme, yo no quiero meterme con el yoga, ni mucho menos, porque de estar viendo la tele o el yoga es infinitamente mejor. Da igual las cosas que diga. Lo que yo estoy intentando hablar es ponerme en el origen, ¿sabes? Digamos, en la estructura del yoga como tal. No estoy hablando ni estoy posicionándome de que lo que hay es malo. No es malo. Solamente que hemos diseccionado y hemos hecho estas particiones. Pero en el fondo, bienvenido sea. Mejor que la nada, ¿no? Entonces, digamos que esta es la parte de la moral o de la ética, los dos primeros estadios. Ahora vamos a la parte que viene a ser tres estadios más, que corresponde con la disciplina física. La primera era la disciplina moral, digamos la parte ética, ahora viene la disciplina física en sí misma, de la cual tenemos las asanas, los pranayamas y los pratyaharas. Son las tres partes del físico. La primera, la asana, es la postura. A ver, originalmente en Patanjali creo que había 12 posturas del yoga en Patanjali. Ahora creo que están por las 100 y pico posturas del yoga, ¿no? Pero sí, originalmente creo que no llegaban a 15 posturas. Vaya filo, un curso y otro curso y otro curso. Claro, ¿no? Se ha abierto a lo largo de la historia, que no lo hemos hecho aquí esto, ¿eh? O sea, a lo largo de la historia de la misma India, ellos mismos la han empezado a abrir porque se han sacado tratados y yo qué sé, ya en el tratado de
no recuerdo ahora cómo se llama, un nombre conocido que vino aquí a Occidente, ya que se extendió en Estados Unidos, un hindú que se extendió, ya este hombre ya traía ya sus 80 y pico. Vivekananda, ¿no? Vivekananda puede ser. Vivekananda. Puede ser. Que vino, que ya fue uno de los que extendió los yogas y que se colocó ahí. Bueno, volviendo aquí. La disciplina física tiene 3 partes, que es asana, pranayama y pratyahara, y digamos que las 2 primeras, asana y pranayama, son lo que constituyen el hatha yoga. Eso es el hatha yoga, la postura y la acomodada con la respiración. Esto es lo que normalmente conocemos como yoga en todos lados. El hatha yoga, que es el asana y la pranayama. Y no nos vamos aquí ya, porque el paso a pratyahara, aunque es físico, ya no lo tocan, porque se complica la cosa. ¿Y en qué consiste? Ahí vamos. Vamos a ver, las posturas, como os digo, son ya de lo más retorcidas, De 5. por decir así, ¿no? O sea, hay de todo. ¿Qué es? ¿Por qué la postura? Bueno, en el fondo la mente, porque recordad que estamos en el Raja Yoga y estamos buscando el control de la mente. Por lo tanto, hablar de posturas o una disciplina física para decir la mente, ¿por qué? El otro día hablaba con Patricia y me decía, ¿tú te das cuenta de los esfuerzos que hacemos todos para vivir en la comodidad? En la comodidad del cuerpo. O sea, darle al cuerpo lo que él siempre me está pidiendo. O sea, si te paras a pensar la de cosas que hacemos porque el cuerpo me pide que lo haga y la de cosas que estamos obligados a hacer porque él me lo pide, eso es increíble. Si nos sacásemos esa forma de darle comodidad al cuerpo y estar bien, estaríamos muy, muy libres de tanta carga. En el fondo, el cuerpo nos exige muchísimo. Parece que es una cosa que nosotros llevamos y que tal, no, el cuerpo exige muchísimo, muchísimo. Nos pide muchas cosas, aparte de todos los hábitos mecánicos asociados al cuerpo que tenemos, que son una barbaridad, desde los hábitos del dormir, del comer, del gesticular, de las posturas, del no sé qué, esos, aparte de todos esos, los muchos más que desconocemos de nosotros mismos. Entonces, claro, el cuerpo es digamos, un pez ingüeño. Nos pide a cada momento cosas. Y nosotros, hasta inconscientemente, le damos coba. Así que, efectivamente, sí. La postura, el asana, es el colocar la atención en el cuerpo, pero sobre todo por la parte de la concentración. La mente es dispersa. En la primera cosa que podemos empezar a practicar la concentración es en algo físico, en algo que tenemos ahí. Y todo, aunque veáis que podemos posar la concentración, se hace complicado. Pero en el cuerpo es la parte más fácil. Entonces podemos empezar a concentrarnos en bajar el cuerpo a un estado de tranquilidad. Y si no, si hay mucho, fijaros, si hay mucha inestabilidad, pues empezamos con las posturas. Porque si cojo una postura del yoga que me permita estar en una cierta tensión, pero mi concentración está en cómo está esa tensión, sí, entonces la postura no importa, lo que importa es mi concentración en eso. ¿Me entendéis? Esa es la parte que importa. Porque estamos en el Raja Yoga, no estamos en el Hatha Yoga solamente. El Hatha Yoga parte del Raja Yoga. Por lo tanto, la postura que estoy tomando, y esto es porque yo a esa forma me estoy obligando a concentrarme en ella. Aparte de todos supuestamente, que las posturas son estudiadas para un nivel de movimiento energético también propicio para todo esto. ¿Vale? Estamos combinando la parte de la energía, de la cual no me meto ahora, pero que vosotros ya lo entendéis, aparte la estamos combinando con el poder de llegar a que la mente empiece a no distraerse con todo, sino que esté asociada a una parte del cuerpo que es donde llevo mi tensión, o mi contorsión, ¿no? ¿Entendéis? Sin embargo, claro, normalmente pues hacemos un poco
no conociendo muy bien estas partes o no queriendo asociarnos a ellas, hacemos un poco el culto al cuerpo. A ver cuánto me doblo más que este, a ver cuánto me puedo llegar a ser más flexible y tal y cual. Bueno, esto es una cosa ya muy personal de cada uno, pero yo os estoy hablando de por qué hay asanas en el Raya Yoga. Hay asanas porque hay que buscar la concentración y en el cuerpo hay una facilidad de concentrarse. Lo que pasa, el problema está en que esto después dura lo que dura, porque la gente no lo lleva a la práctica constantemente en su día a día. Porque si haces una concentración en tu cuerpo, es para que estés concentrado, para que lo integres en ti. Sí. Pues luego ves muchísima gente con unos dolores tremendos, o por hipertensión Lo entiendo. muscular, o por dejadez muscular. No se lleva a la práctica, ¿eh? Le entiendo, lo que pasa es que tú estás llevando, digamos, la disciplina física al día a día, o constantemente. Hombre, tu concentración mental sobre tu cuerpo, está Sí, claro. sí, pero en el Raya Yoga estamos hablando de una parte en la cual tú empiezas a hacer algo sentado, ¿entiendes? En algo en el que yo estoy en práctica. Sí, sí, claro. No estoy en el ejercicio Vale. diario. Vale. Para el ejercicio diario tenemos todos los yamas y niyamas que son diarios, constantes. Pero estamos ahora en la parte práctica, ¿entiendes? En la parte de... Vale, sí, sí. de Si la no disciplina. empiezas a dominar eso, difícilmente dominarás el día a día, ¿no? Has de ser Creo consciente yo. de tu cuerpo. Claro. Sí. ¿Entendéis lo que he dicho? No es que tengas que Vale, llevarte vale, sí, todo sí, es un esto paso muy- después. vale. Es que estamos llevando esto al silencio. ¿Vale? Estamos llevando esto al silencio. Hemos empezado con la sana. Vale. Luego, la segunda parte es llevar un poco Vale, la vale. concentración. Pues seguimos con el tema de la concentración, porque es el pilar cardinal del problema mental, que se nos agita la mente. Entonces, como el pilar cardinal es la distracción, la concentración es lo opuesto, en lo que tenemos que tratar. Por lo tanto, de la concentración del cuerpo pasamos a algo más sutil, que es la concentración de la respiración. Y hacer entonces los pranayamas. Los pranayamas ya implica que la energía empieza a movilizarse gracias al producto de mi respiración consciente, pero sobre todo a que yo no siga o no pierda la atención. ¿Por qué? Porque antes en la asana del cuerpo yo tenía un punto de tensión en el que me concentraba, ¿cierto? En la respiración me concentro en el movimiento respiratorio. Es todavía algo ágil. ¿Veis? ¿Me entendéis? La asana hay tensión y concentración en la tensión. En la pranayama hay agitación, perdón, hay movimiento respiratorio y hay movimiento en otra acción. ¿Me entendéis? Es que esto es muy importante que lo entendáis porque cuando hablamos de pratyahara se acabaron las agitaciones. La concentración ahora es en el vacío de los sentidos. El pratyahara es la cesación de los sentidos y por lo tanto el absoluto recogimiento. O sea, me cierro a mi visión, a mi escucha, a mi gusto, a mi tacto, me hago humo, por decirlo de alguna forma. Pero mi concentración está en ese humo, en ese vacío. ¿Me entendéis? Digamos que esta es la parte más compleja de la parte física, pero sigue siendo física porque mis sentidos los estoy anulando. Y es donde me tengo que concentrar. O sea, en la primera la concentración está en la postura, en la segunda y es movilizada. La segunda es ágil también porque es en la respiratoria y la puedo hacer más profunda. Fijaros, hacemos respiraciones de muchos tipos. Cuando entramos en la no dualidad, la respiración es la básica, no hay que modificarla, pero en el Raya Yoga sí. ¿Por qué no hay que modificarla en la no dualidad? Porque tú vas a lo que eres, no a modificaciones de lo que eres. Pero en el Raya Yoga, como buscas la concentración porque la mente la tienes para allá, entonces tienes que modificar la respiración. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, hacemos la respiración más profunda. Entonces, hay mucha más profundidad en la inhalación y luego soltamos. Pero en el Zen, que consideran el soltar más importante que el contraer, lo que hacen es la expiración más larga. Y respiran rápido, pero lo sueltan muy lento. Y cambia. Para ellos es el soltar, más que el agarrar. Entonces, fijaros cómo
La respiración es otro sistema, pero enorme, ¿eh? Bien extendido para mantener la concentración. Y es muy útil, lógicamente. El Hatha Yoga une los dos. En la práctica hace las posturas para la concentración y hace la respiración, o sea, el pranayama también. Y ahí se combinan los dos. Pero como digo, pasar al pratyahara, ahí empieza lo complicado. Porque ahí tenemos que cerrarnos a los sentidos, o sea, apagar, desconectar. Vacío. Aquí no hay nada más. Y además, no solo eso, sino que me voy a concentrar en ese nada. Porque ya he conseguido saber lo que es la concentración, pues ahora le voy a dar un punto más. Me voy a concentrar en el nada, en ese nada. Y ahí me tengo que mantener. Y ahí estamos en el pratyahara. ¿Veis? El segundo bloque, ¿no? Primero hemos visto yama, niyama, los códigos morales, luego vienen las disciplinas físicas, y la siguiente, ¿cuál será? Pues la práctica interior, que es la disciplina interior, en la cual vamos a los 3 últimos estadios de la Ashtanga, o del Raya Yoga, que es el Dharana, Dhyana y Samadhi. No me quiero parar mucho aquí porque ¿os acordáis que dimos una clase extensa sobre la meditación y que tocamos todos estos? Solo los voy a nombrar, pero está muy bien nombrarlos porque pertenecen al Raya. Todo lo que vimos de aquella parte de la meditación, que estuvimos todos solo para eso, estuvimos tocando esto en fondo y ahora solamente los voy a nombrar porque estamos hablando del Raya, pero quiero que los recordemos bien, ¿no? El Dharana ya era una práctica interior. Digamos que el haberse vaciado de los sentidos, al final, ¿dónde me coloca? En un único sitio, ya, en la mente. ¿Cierto? O sea, si he apagado todo de fuera, si ya no tengo ningún estímulo exterior, ¿dónde me encuentro qué es? ¿En cero? No, no. Todos sabemos que cuando uno se pone aquí y empieza a hacer esto, cuando va apagando los sentidos, donde se encuentra es en su mente. Y aquí hay más ruido que antes y todo. O sea, lo exterior también hay aquí, ruido un montón, de pensamientos, de cosas. Entonces, Dharana, ¿qué es? Dharana ya es la pura concentración. ¿Pero en qué? Si ahora, ¿dónde me concentro? Bueno, te concentras en la mente, en lo que va pasando en la mente, en lo que va ocurriendo allí dentro. ¿Os acordáis cuando hablamos de Dharana, como os decía, es como meter una linterna en una habitación? ¿Os acordáis? Que metes la linterna en la habitación, enciendes y te vas encontrando con lo que dé el foquito de la linterna. Y yo me encuentro con ¿qué? Pues con un pensamiento, con un sentimiento que me va asaltando, y eso es lo que voy viendo. Bueno, no hay que lucharla, no hay que pelearla, no hay que avasallarla, no hay que juzgarla, simplemente he encendido el foco. Sigo concentrado. ¿En qué? Pues en donde apunta el foco. Y yo estoy ahí, mirando con atención sobre lo que va pasando en la mente. Nada más, no hay batalla. Y Dharana es solamente eso, es meter el foco en la mente y empezar a ver, menudo mundo que tengo aquí. Y esto yo no lo veía todos los días. Ahora empiezas a alumbrar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que yo voy haciendo más concentración, o sea, más profunda la práctica de Dharana, ¿qué pasa con el foco? Pues que se va abriendo el diafragma y se va conociendo más la extensión de los pensamientos, de los sentimientos, de todo lo que va ocurriendo en mi interior, todo lo que va ocurriendo en mi mente. Esto es fundamental, ¿sabéis por qué? Y ya lo explicamos, porque a medida que abro el foco, a medida que voy descubriendo lo que hay, también me voy dando cuenta de los lazos que eso ha provocado en mi vida. Porque tengo ahora la visión concentrada en lo que hay ahí dentro. Entonces, es un descubrir. Ya no dejo que el pensamiento me lleve. No, no, no. Lo que estoy haciendo es ver que ese existe. Pero como le estoy dando más foco, estoy además dándome cuenta de hasta dónde existe. Y dónde es todo su proceso, cómo ha llegado hasta allá. Empiezo a darle mucha apertura a esto. Entonces, la habitación en la que entramos, con ese foquito pequeño, que imaginaros que al principio es como una vela, que prácticamente tienes que pegarte a las cosas para ver lo que hay, a medida se va haciendo grande y vas viendo tu dimensión interior
en mucho mayor esplendor y te permite comprender por qué soy así. ¿Entendemos? No es poco. Que es una analítica real de la mente. Y ahí empieza todo lo que es descubrir lo que llamamos las estructuras mentales, descubrir cómo se asocian las estructuras mentales unas con las otras, ahí vienen las transacciones mentales y todo esto. Y todo esto se descubre solamente en Dharana, en la concentración. El siguiente paso es dhyana, que es meditar, y no hemos ni llegado. Meditar tiene un nombre, es dhyana, que también se llama la contemplación, que es la verdadera meditación, contemplar. Pero ¿qué es lo que pasa de diferente entre dharana y dhyana? ¿Qué es lo que pasa? Ocurre un cambio en la meditación que es abismal y muy importante, que cuando esto pasa, digamos que el asistente o el meditador hace un cambio muy importante en esa meditación. Y es que de repente aparece una pregunta, en la misma dharana, aparece una pregunta y es, oye, un momento, si tengo un foco que está alumbrando y que está observando todo lo que pasa en mi interior, ¿de dónde viene el foco? ¿Qué es esta luz? ¿Qué es esto que ahora me permite ver, pero es que además me permitía ver externamente también? ¿Qué es esto que observa constantemente? Antes observaba afuera las cosas y estaba distraído. Ahora me meto dentro y aparece el foco mirando los pensamientos. Pero la pregunta es, ¿qué es esto? Entonces ocurre un giro, y es que la luz que alumbra, que es la conciencia alumbrando las cosas, la atención, la pones la luz contra la luz. ¿Para qué? Para conocer qué es esta luz. Digamos que la conciencia se posa sobre la conciencia misma. ¿Para qué? Para que entonces ocurra la contemplación. O sea, ahora es medito. Cuando yo, como conciencia, me observo como conciencia. Y todo lo demás, todo lo que yo creía ser, tanto fuera como dentro, que es pensamientos, sentimientos y todas las cosas como padres, hijos, madres, todo esto externo y todo esto interno, pasa finalmente para solamente tener una cosa, y es, ¿qué soy? Que con ese foco de conciencia ahora me alumbro a mí mismo. ¿Qué descubro aquí? Aquí es donde empieza la meditación. La meditación es cuando yo me estoy como conciencia, me observo a mí como conciencia. Y ahí empieza la contemplación. O como ego. No, porque si estás mirando ego, estás mirando afuera. Pero si estás mirando dentro, ves las estructuras que te han llevado. Entonces es dharana. Dharana es la parte en la que la luz tuya está observando la estructura. Pero cuando dharana se pregunta, o en estado de dharana te preguntas, oye, pero ¿qué es este foco que alumbra? Que está siempre mirando para afuera o mirando ahora para adentro. Entonces lo enfocas para adentro. Entonces cuando el foco es contra el foco, cuando la luz alumbra la luz, cuando lo que se dice en Advaita, el ojo mira al ojo, entonces estás en dhyana, que es meditar. Pero te das cuenta las cosas, las estructuras que tienes ahí. Pero eso todo en dharana, no en dhyana. No. Dhyana ya dejas hasta el interior, abandonas el interior, incluso todo lo mental Vale, se queda, porque al final te das cuenta que lo que quieres es saber de dónde viene esto. Vale. Separarte de ti es dharana. Separarte de ti, verte como un espectador, como un escenario, es la dharana. Separarte de ti, a ver, es muy fácil. Dharana es cuando realmente tú entras en tu interior y lo que tú observas es eso, que es tu interior. Pero dhyana no tiene una separación, lo que tiene es que yo como conciencia me observo a mí mismo, ya no observo objetos, ni mente, ni estructuras, ni nada, todo esto ya se queda atrás, se queda ahí, porque ahora lo que quiero observar es qué es la luz esta. Esta luz que estaba observando, el observador mismo, ¿quién es?
puede ir con el Buddhi y el Atman. Claro, ahí está. Pero aquí no entramos hoy porque No, sería no. extender, pero sí, es el material de otra que estuvimos. Es cuando el Buddhi realmente te ha llamado a mirar hacia adentro. Vale. Ya no es un espejo de ti, ahora es traslúcido, empiezas a mirar hacia adentro. Vale. Empiezas a mirar hacia la misma luz. La conciencia alumbra la conciencia. El ojo mira Claro. al ojo. Esto es meditación ya. Ya empiezas a darte cuenta. Y el samadhi. El samadhi es cuando... Ay, Claro, no hay tal cosa como poder explicar el samadhi, pero para que lo entendáis con palabras que no se puede, el samadhi es cuando al alumbrar la conciencia, te das cuenta de que todo siempre ha sido creado por la conciencia. Pero es que aunque no hubiese sido creado por la conciencia, yo seguía existiendo. La conciencia me ha creado a mí, ha creado todo. Siempre ha habido un foco que me ha dicho, esto es fuera, esto es dentro, este es mi pensamiento, esto es aquello, este es mi padre, Siempre ha habido la conciencia haciendo toda esa creación. Pero ahora que mira el foco al foco, te das cuenta de que esto era un instrumento, conciencia. Pero yo, mi realidad última, estaba más atrás del foco. Esa realidad última es el no ser, porque ser es la conciencia, es el no ser mismo, que es el vacío. Ese vacío, El Samadhi. que es es samadhi, iluminador, ¿no? que es, exacto, es el vacío que ilumina, pero en realidad es vacío mismo, es ese ejemplo famoso, cuando la gota cae en el océano y ya no se hace gota, ya no sabe qué es, porque es el todo. Digamos que cuando la conciencia se ve a la conciencia y se descubre como era un instrumento de crear, si era un instrumento, algo hay antes que el instrumento. Eso algo que no es, que ya no se puede definir, que ya no hay nada que decir de esto, es la nada, es vacío, es absoluto, es ahín, es totalidad, es talidad, es tao, es equilibrio, todo ello es eso. Es eso. Está allí detrás, antes de la conciencia misma, porque la conciencia es su instrumento de creación. Y antes de toda la conciencia está eso. Antes de cualquier creación, antes de que algo se cree, está eso. Que soy. No ser y soy. No ser y soy. Exacto, porque no ser es antes que soy. Porque cuando digo yo soy, ya hay una conciencia que dice yo soy. Pero no ser es antes de esa conciencia. Es la inexistencia, lo que se llamaba en Cábala, se le llamaba la luz increada. Que siendo luz no se ha creado todavía. Estaba ahí. Pero esto es... yo experimenté una vez en estado alterado de conciencia eso, y es acojonante, con perdón de la palabra. Vacío. El vacío total, que no hay nada. Y otra cosa que... Asusta. Sí, asusta, vuelves a la mente y ¿qué ha pasado? Pero una cosa que quería comentar en la respiración, yo me encontré, porque en México que llevaba grupos, más que aquí, yo, o sea, sin saber esto, la teoría, yo que inconscientemente insistía en la gente en el momento de, o sea, que en la gnosis no se habla, porque tú haces, por ejemplo, hamsak, o sea, sak, y enseguida volver a respirar. Y en la meditación, la respiración normal, o sea, meditación, cuando se hace respiración y tal, Sí. y yo insistía, para mí el buen momento es el momento cuando ya has dejado de respirar, aquellas décimas de segundo hasta que no vuelves a coger aire. O sea, esto no lo has dicho, pero yo interpreté, o sea, yo le insistía a la gente, aprovechar estos momentos, porque es el vacío, es el momento que ya se acabó el aire, yo lo hago. Pero yo no he visto ni en la gnosis, que es lo que bueno, lo sabíamos, que nadie hablara de esos momentos. O sea, te decía, saca el aire y luego vuelve a inspirar, ¿no? Pero aprovecha estos instantes. De esto no lo has dicho, pero va por ahí. Va Sí, por ahí hay la cosa. una de las modalidades de la respiración, aparte de meter o sacar, es concentrarse en los momentos de medio. Ni respiras, ni coges, ni sueltas. Exacto. Es el intervalo que se llama. Ese intervalo que está tanto cuando sueltas, cuando crees, Yo creo más coges, cuando sueltas. En el momento de soltar... pero están en los dos. ¿Ah, sí? Porque también cuando recoges,
y vas a soltar, hay un intervalo. Hay dos intervalos, cuando Sí, sueltas verdad. y coges, y cuando Sí. coges y sueltas. Exacto. En esos dos intervalos se dice que la mente se para, Ay. Ah, que es muy poco, pero la mente no Sí, sí, se es un se momento para. Pero genial, entonces, vamos. en el Zen, no sé si es más común, pero bueno, hay práctica en los que las personas solo se concentran en ese instante. Ajá. Entonces toman el aire y sueltan el aire, pero están solamente sobre ese instante, que es microinstante, porque solamente Sí, es... nada, Sí, pero, sí, nada. Sí. pero que es muy bueno ese instante. A ver, yo sabía solo cuando o sea, yo, vale. Sí, existe la práctica sobre ese instante. Es lo que se llama también un instante que no es porque no hablamos de la respiración, pero también está el instante entre pensamiento y pensamiento. Nosotros los concatenamos tan seguidos que no nos damos cuenta, pero hay momentos en los que Sí, tú puedes decir, he hecho esto y luego esto, y cuando digo y luego es porque hay algo que se ha parado y algo que ha arrancado. Ahí hay un instante, hay una parada, y en esos instantes, que sepáis que se está colando el vacío. Ese momento es muy pequeño porque concatenamos y hilamos muy rápido, pero en ese momento hay un vacío. Y hay personas que están en ese instante, buscan ese instante, en el que digo esto y lo otro. Y antes de hacer, por ejemplo, ahora estamos aquí, y luego tomaremos algo. Esa pausa que haremos en que termino esto y empiezo lo otro, ahí la mente hace un cambio. Ese pequeño cambio que parece que no ocurre, pero que siempre ocurre, ese momento es muy determinante porque hay vacío, hay espacio entre pensamientos. Y lo que hay entre pensamientos, entre mente y mente, es no mente. Y ese no mente es justamente un pequeño éxtasis de samadhi. Un pequeño éxtasis de samadhi. Bien, bueno, estos pasos que acabamos de hablar son los correspondientes a toda la escalonada del Raja Yoga. Todo el camino. Si los disociamos, si los separamos, estamos cayendo en el peligro de hacer o pensar que con esto voy a llegar a tal. Pero en realidad, samadhi es silencio. Es silenciar la mente. Ya desde dhyana, que es meditación, silencias. Pero cuando llegas a un samadhi, al éxtasis mismo, lo que haces es silenciar la conciencia misma. O sea, al final hablan de vacío. 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 Silenciar ya, no la mente, hasta la conciencia. Porque ya en dhyana, ya silencio la mente, ya la he callado, porque observo la conciencia. La mente ya no participa aquí. Ya no está como estaba en dharana. Sin embargo, en samadhi ya es que silencio hasta la misma conciencia. Por eso tuvimos una clase una vez que hablábamos de los grados del silencio. Y os digo, el único camino realmente que podremos decir esto es espiritual es el camino del silencio. Es el ir llevando todo a un silencio, porque al final lo que actúa es la conciencia a través de la mente, y así funciona. Sin embargo, si queremos ver qué es la no mente, es hacia atrás, es hacia el silencio de ella. Pero si queremos llegar a más, es silencio de la misma conciencia, y llegas a vaciar.